¿Sufrís de bruxismo y estás tomando antidepresivos? Quédate acá porque esta información te va a interesar. Si estás tomando antidepresivos como sertralina, fluoxetina, paroxetina o escitalopram y sufrís bruxismo, lo que puede estar pasando es que esos síntomas, los síntomas que estás teniendo del bruxismo vayan a aumentar, porque estos antidepresivos se denominan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces lo que hacen esos antidepresivos es subir la serotonina en el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero por otro lado, estos antidepresivos lo que van a hacer es aumentar el tono muscular, sobre todo de la zona de los músculos masticadores. Por lo tanto, si estás tomando este tipo de antidepresivos y sentís que tus síntomas del bruxismo aumentaron, te sugiero que vayas a tu psiquiatra y le solicites que te cambien el antidepresivo a antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que cumplen la misma función pero no son nocivos para la musculatura masticatoria. ¿Sí? Mi nombre es Martín Lacoste, soy licenciado en fisioterapia, especialista en trastornos temporomandibulares y bruxismo. Seguime, que vamos a seguir con este tipo de videos que son importantes para que vos conozcas tu salud mandibular y puedas mejorar tus hábitos.